Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 5 de junio de 2023 y esto es La Contracrónica. Este sábado Recep Tayyip Erdogan juró el cargo de presidente por tercera vez consecutiva tras las elecciones del domingo 28 de mayo, cuando en segunda vuelta y con un 52% de los votos se hizo con la victoria frente al socialdemócrata Kemal Kılıçdaroğlu. El triunfo de Erdogan estaba cantado desde la primera vuelta, celebrada el 14 de mayo, por lo que el remate final no supuso sorpresa alguna. Lo que sí supo Erdogan fue dar la vuelta a las encuestas que hasta la segunda semana de mayo auguraban su derrota. Estas elecciones han sido, eso sí, el mayor escollo con el que Erdogan se ha encontrado en los 20 años que lleva al frente de los destinos de la República de Turquía. Eso mismo vendría a explicar que desde la misma noche electoral ya se vaticinaban cambios de calado en el siguiente gobierno. Para ver cómo se materializan esos cambios, aún habrá que esperar. Lo que ya conocemos es el gabinete que ha escogido. Lo ha hecho con sumo cuidado para transmitir fortaleza de puertas adentro y tranquilidad de cara al exterior. Este mandato, que arranca con un presidente que cumplió en febrero 69 años, abre por lo tanto una nueva etapa de su gobierno. Una etapa en la que su atractivo personal ha trascendido la popularidad en declive de su propio partido, el Partido de la Justicia y el Desarrollo, el AKP, que ha ido perdiendo apoyo conforme la crisis económica va a más. La reelección de Erdogan se consideraba de hecho algo improbable, ya que el descontento entre amplias capas de la sociedad turca estaba muy extendido. La inflación es muy alta desde hace ya años, la pandemia golpeó con fuerza la economía turca y los terremotos de febrero en el sureste del país fueron devastadores para sus expectativas electorales, ya que la respuesta a los mismos fue muy mejorable, y eso siendo bueno. Murieron más de 50.000 personas y los daños se calculan en unos 100.000 millones de dólares. Para colmo de males, en abril el presidente enfermó y frente a él los opositores del CHP presentaron a un candidato creíble y que despertaba confianza entre millones de turcos, un economista de formas suaves y con mucha experiencia. Pero a pesar de los muchos problemas y del tiempo que ha pasado en la presidencia, Erdogan sigue teniendo mucho tirón. Ha revalidado en el cargo, aunque la inflación se esté cebando especialmente en bienes esenciales que a todos tocan de cerca, como la alimentación, la vivienda o las medicinas, así que solo quedaba que el presidente entendiese la magnitud de los problemas que atraviesa el país. Poco antes de la investidura anunció que reincorporaría a Mehmet Şimşek como viceprimer ministro y ministro de Finanzas. Şimşek, que trabajó varios años como banquero de inversión en la City londinense, ya fue ministro de Finanzas durante la época de bonanza económica, que se registró hace una década. No sabemos si Şimşek podrá obrar de nuevo el milagro y sacar a Turquía del marasmo económico en el que vive instalada desde hace ya bastante tiempo, desde hace más de un lustro. Pero muchos en Turquía no terminan de verlo, ya que buena parte de los problemas que tienen hoy han sido provocados por el propio Erdogan y su voluntad de tenerlo todo bajo control. Entre tanto, las dos incógnitas que quedan en el aire son cómo pudo arruinar las encuestas de intención de voto, o mejor dicho, dinamitarlas, y por qué, a pesar de que había voluntad de cambio desde hacía tiempo, ha conseguido ganar de nuevo las elecciones. Hace un par de semanas os hablaba de las elecciones en Turquía, de la primera vuelta concretamente, que se celebró pues hace 15 días, algo más de 15 días, fue el 14 de mayo. La segunda vuelta tuvo lugar hace semana y pico, el domingo 28, pero no pude hablaros de estas porque coincidió con las municipales y las autonómicas en España. Estas elecciones que tanto nos dieron que hablar, o por lo menos que tanto me dieron que hablar a mí la semana pasada. Y claro, como la Contracrónica solo lleva un tema por día, pues no podía llevarlo de Turquía, así que me lo dejé para esta semana, aprovechando que la toma de posesión del cargo no era hasta este sábado y que además nos desvelaría un poco Erdogan por dónde va a ir la cosa. Bien, tal y como os contaba, la previsión en aquel entonces, a mediados del mes de mayo, era que iba a ganar Erdogan. Lo que no sabíamos era por cuánto, no teníamos ni idea. Y la verdad es que no ha sido por mucho, yo he sido el primer sorprendido. La noche de las elecciones, que fueron a la vez en España y en Turquía, tuve que dividirme para ver cómo había quedado Erdogan aquella noche. Ya el lunes lo miré con más calma y vi que ha ganado, no diré por la mínima, pero por poco. Obtuvo el 52,1% de los votos. Su adversario, del que ya os hablé con más calma,
última, hace 2 semanas, un tipo llamado Kemal Kılıçdaroğlu obtuvo el 47,8%. Ahora vamos a ver estos datos con más detalle. En primera vuelta, Erdogan había obtenido el 49,5%, es decir, se había quedado al borde mismo de la mayoría absoluta que le hubiera impedido ir a segunda vuelta, y Kılıçdaroğlu el 44,8%. Como vemos, aquí quien más voto consiguió arrastrar a la segunda vuelta fue Kılıçdaroğlu, a pesar de que pensábamos que iba a ser todo lo contrario. Consiguió pasar del 44,8 al 47,8, es decir, 3 puntos exactos, frente a los 2,5 puntos, 2,6 exactamente de Erdogan, que se fue del 49,5 al 52,1. Bien, esto nos da una primera clave importante, que daba voto oculto para la oposición a Erdogan, que afloró ese voto. No era mucho lo que había, pero sí bastante, aunque no en cantidad afloró, pero no en cantidad suficiente para derrotarle. La segunda clave, solo mirando los porcentajes, fue que los 2,8 millones de votos que se fueron al nacionalista Sinan Ogan, estamos hablando de casi 3 millones, el 5% de los votos en la primera vuelta, no se fueron a Erdogan, tal y como se preveía. Si vamos a números absolutos, en primera vuelta Erdogan recibió 27.133.000 votos. En la segunda subió hasta los 27.834.000 votos, es decir, 700.000 votos más de una vuelta a la otra. Y Kılıçdaroğlu, por su parte, en la primera recibió 24.595.000 votos y en la segunda 25.504.000 votos, es decir, casi 1 millón de votos más. O sea, arrastró más voto Kılıçdaroğlu, aunque no el suficiente como para poder ganar en la segunda vuelta. Esto ya nos dice mucho, ¿eh? Con los datos en la mano podemos decir que Kılıçdaroğlu lo hizo realmente bien. Nunca antes se lo habían puesto tan difícil a Erdogan, ni en tiempos presidenciales, que son pocos, porque Turquía es una república presidencialista desde hace solo 6 años, pero tampoco en tiempos parlamentarios, cuando el partido de Erdogan, con él a la cabeza, ganaba por muchísimo más. Si lo comparamos con los resultados de las presidenciales inmediatamente anteriores, las únicas con las que podemos compararlos, que son las de 2018, vemos que aquí, en las de este año, en las de mayo de este año, hay una antes y un después. En 2018, Muharrem İnce, también del CHP, aunque esta vez se presentó por otro partido y no pasó de la primera vuelta, bien, en aquel entonces, hace 5 años, pues llegó al 30% de los votos justito, 30,1%, y se quedó en la primera vuelta, obviamente, en la que Erdogan obtuvo el 52,5% de los votos, casi lo mismo que en la segunda vuelta de este año, pero en la primera. Resumiendo, y hablando así de forma general, la mitad más uno de los turcos, evidentemente es algo más que la mitad más uno, pero para que nos entendamos, la mitad más uno de los turcos quiere que Erdogan siga siendo presidente, mientras que la mitad menos uno no solo no lo tiene claro, sino que quiere acabar ya mismo con él. Esto no sucedía hace 5 años. No hay más que irse a los resultados de 2018, en los que en la primera vuelta ya le dieron la victoria a los turcos directa, sin necesidad de pasar a segunda, y en unas elecciones en las que el principal candidato opositor, que era Muharrem İnce, se quedó no es el 30,1, lo tengo aquí delante, el 30,6% de los votos, es decir, no llegó ni siquiera a un tercio. Luego otros que se presentaban en aquel momento, Selahattin Demirtas se quedó en el 8% y Meral Akşener se quedó en el 7,2%. Vamos, nada, que ninguno de los 3 candidatos que se presentaban contra Erdogan en aquel momento pudieron ni siquiera rozarle. Esta vez, cierto es, en segunda vuelta solo podía haber uno, pero se ha quedado bastante cerca. Y se quedó, de hecho, bastante cerca ya en la primera vuelta, a apenas 3 puntos de distancia. En su descargo podemos decir que Kılıçdaroğlu no lo tenía fácil. Y la verdad es que no lo tenía fácil de ninguna manera. Lo hizo muy bien, esa es la verdad, pero no lo tenía sencillo. No solo estaba luchando contra un autócrata que estaba inclinando de manera evidente el campo de batalla a su favor, sino que también estaba luchando contra, llamémoslos, hombres fuertes de otros países. Léase, por ejemplo, Vladimir Putin o Xi Jinping en China, que acudieron en ayuda de Erdogan echándole una mano, porque ninguno de los dos estaba interesado en una transición en Turquía.
Una transición que significaría cierta reoccidentalización del país. Algunos de esos hombres fuertes, en este caso hombrecillo fuerte, creo que la cosa no pasa de ahí, como Nicolás Maduro, lo pudimos ver este sábado en Ankara, que la toma de posesión del cargo. Frente a eso, poco podía hacer el CHP, más allá de presentar un frente unificado, un candidato unificado, que era Kılıçdaroğlu, un candidato además popular, un tipo con las manos limpias y que estaba proporcionando soluciones más o menos creíbles para los problemas del país, que en el terreno económico podríamos calificar, sin miedo a equivocarnos, como problemas muy apremiantes. Las condiciones en Turquía, las condiciones políticas, pero también las económicas, parecían maduras ya para el cambio. De ahí que no lo tuviese del todo claro Erdogan y los erdoganistas eso de mantenerse en el poder. Había temor real a que se produjese la transición. Si se producía iba a ser por poco. Las encuestas, os las comentaba aquí hace un par de semanas, daban la victoria a Kılıçdaroğlu, pero por poco. Casi ninguna le daba en primera vuelta, había que pasar a la segunda. Y en el caso de que Kılıçdaroğlu ganase, pues iba a ser por el punto, 2 puntos, 3 puntos en el mejor de los casos. Vamos, que iba a ganar como ha terminado ganando Erdogan, por poquito. No era un asunto que se veía fácil y desde luego no solucionable en la primera vuelta. Pero vamos, sí que se veía que estaba la cosa lista para un cambio al frente de la presidencia, coincidiendo además con un momento en el que Erdogan está ya mayor, son 69 años, de los cuales 20 los ha pasado al frente del país, primero como primer ministro y luego posteriormente como presidente, en el que ha puesto a su antojo y a su gusto la República Turca, la ha convertido de hecho en una república presidencialista, evidentemente con el consentimiento de los propios turcos que fueron a votar a unas elecciones, pero un consentimiento muy limitado, no olvidemos los resultados del referéndum constitucional, pero que la Turquía de Erdogan es la Turquía de Erdogan. Hay un antes y un después. Había razones para sustituirle. En fin, la corrupción bajo los gobiernos de Erdogan ha ido en aumento, y ha ido en aumento a pesar de que uno de sus reclamos más significados cuando llegó al poder a principios de este siglo, hace 20 años vamos, era ese mismo, era acabar con la corrupción, que era una lacra que castigaba a todos los gobiernos turcos hasta la fecha. Se venía a decir en aquel momento que todos los problemas, o buena parte de los problemas de Turquía, venían de que el sistema de partidos existente hasta ese momento favorecía la corrupción y que él, con su nuevo partido, el AKP, el Partido de la Justicia y el Desarrollo, iba a acabar con esa historia. Pero no, 2 décadas de poder cuasi absoluto hacen estragos, incluso o especialmente entre los que mejores intenciones tienen. Su mal manejo de la economía, o mejor dicho, su buen manejo al principio y mal manejo después, y su búsqueda obstinada, podríamos llamarla, de una política monetaria poco ortodoxa, pues han llevado a una inflación que ha llegado a ser de 3 dígitos, ahora mismo es de 2, y de 2 pero largos, la tienen el 50% en el mes de mayo, es decir, hace unos días, y bueno, han dejado al Banco Central con un mínimo histórico de reservas en divisa extranjera, ya que el gobierno está continuamente tratando de mantener el cambio de la lira turca, tirando evidentemente de esas mismas reservas. Pues bien, cuando las cosas parecían que no podían ir a peor, estaban en el mes de febrero, ya andaba Erdogan desesperado viendo que tenía unas elecciones complicadísimas en el mes de mayo, se barajó incluso llevárselas a septiembre. Bueno, pues en ese momento, cuando parecía que no podían ir a peor, se desató la tragedia en el sureste, con 2 terremotos devastadores de los que os hablé aquí en la contracrónica, que azotaron a principios de febrero a toda la región sureste de Turquía, bueno, Turquía y el norte de Siria. Murieron en total, solo en Turquía, 50.000 personas, se han registrado más de 100.000 heridos, y bueno, los daños han sido tremendos, se estiman en algo así como 120.000 millones de dólares, vamos, una cantidad mareante, y más para un país que tiene problemas económicos como es el caso de Turquía. Todavía hay miles de personas viviendo en campos de refugiados o en casas de familiares o donde pueden, y aunque las tareas de reconstrucción van rápido, porque Erdogan desde el primer momento, bueno, el primero no, pero sí el segundo, porque
que al principio reaccionó tarde y mal, y más en la campaña electoral, quiso hacer ver a los habitantes del sureste que se lo estaba tomando en serio. Aún así falta mucho tiempo para que aquella región vuelva a la normalidad. A la normalidad completa tardará muchísimos años, pero para que todos los que se quedaron sin casa vuelvan a tener algo parecido a una casa, aún falta bastante tiempo. Aun con todo, Erdogan llegó a decir en plena campaña electoral que estaba dispuesto a que todo el mundo hubiese recuperado su domicilio, no exactamente el mismo porque los edificios quedaron derrumbados, pero sí un domicilio, una vivienda, que estaba dispuesto y bueno, que se comprometía a que en un año, el 6 de febrero de 2024, todos tendrían una casa. Ya veremos si era solo una simple promesa de campaña o es capaz de hacerlo. La verdad es que no lo sabemos. Es poco probable, lo han dicho algunos especialistas, que hay muchísimo por reconstruir y que es demasiada gente la que se ha quedado sin casa y hay que construirlas todas de nuevo, y por muy rápido que se vaya haciendo, un año o menos de un año, estamos hablando de unos cuantos meses, pues es muy poco tiempo. De cualquier manera, la respuesta del gobierno en aquel momento fue una respuesta lenta, y su responsabilidad, la responsabilidad del propio gobierno, en que muchos edificios cayesen como castillos de naipes, y lo pudimos ver en las fotografías y en los vídeos que nos llegaron, que es que algunos habían caído uno al lado del otro, como si un gigante los hubiese empujado. Pues la responsabilidad del gobierno era evidente, ya que muchos de los edificios que se derrumbaron, vale, es cierto que el terremoto fue muy fuerte, pero otros edificios no cayeron. En cambio, los que estaban mal construidos se fueron al suelo. Bien, pues muchos de los que se derrumbaron, se ha sabido después, fueron construidos en tiempos de Erdogan, es decir, en los últimos 20 años, vulnerando la legislación antisísmica aprobada por el propio Erdogan. Recordemos que Erdogan llegó al poder poco después de otro gran terremoto, esta vez en el extremo opuesto del país, y acusó a los gobiernos de la época de que había habido tantos muertos precisamente por la corrupción. Bien, pues esta vez le ha tocado tomar la misma medicina que le administró a los gobiernos de hace 20 años. Muchos turcos se preguntan cuánto pagaron los constructores para conseguir esas licencias de construcción. Y sobre todo, y esto es más importante, ¿a quién entregaron ese dinero? En definitiva, que había una voluntad real de cambio, pues mucha más que en cualquier otro momento anterior. Pero a pesar de que había motivos más que fundados, causas objetivas, llamémoslas así, para aventar a Erdogan y a su partido del gobierno, los que traían ese cambio, que eran el CHP de Kemal Kılıçdaroğlu, han perdido. Y no han perdido por mucho, pero han perdido. De ahí que muchísimos estén preguntándose qué diablos ha pasado. ¿Cómo puede ser que la oposición se las viese tan felices hace un mes? Vamos, a principios de junio, pues a principios de mayo se las veían felicísimas, daban por hecho que para estas fechas que quien tenía que tomar posesión del cargo este sábado no era Erdogan otra vez, sino Kılıçdaroğlu. Se preguntan qué ha pasado entre medias. Parte de la respuesta radica en la naturaleza de las elecciones en ciertos regímenes políticos, concretamente en este caso en el régimen turco. En Turquía no todos los candidatos están en igualdad de condiciones. Realmente no lo están en ningún país, incluso en las mejores democracias. Siempre tienes una ventaja, evidentemente, cuando estás en el gobierno, pues porque has tenido el gobierno durante 4 años. A veces eso es una desventaja, especialmente si lo has hecho mal. Pero en muchos países estar en el gobierno pues te permite, por lo menos, utilizar ciertos recursos del Estado, entre ellos la visibilidad que te da ser presidente o primer ministro, poder viajar al extranjero, etcétera, de cara a las elecciones. Bien, en el caso de Turquía eso es radical. En la Turquía de Erdogan, el campo de juego, como os decía antes, está fuertemente inclinado a favor del gobierno. Aparte de que Erdogan ha encarcelado, como mínimo intimidado a los oponentes, ya fuesen políticos en ejercicio o periodistas, los ha intimidado con casos judiciales fabricados. Recordemos que tras el golpe del año 2016, centenares de periodistas terminaron en la cárcel. Esto no sucede en las democracias occidentales, pero sí sucedió en Turquía, de ahí que te lo pienses. Si han metido a un colega tuyo en la cárcel, desde luego ya andas con muchísimo más cuidado. Lo mismo sucede con intelectuales y, por supuesto, con políticas. Bien, aparte de eso, del hecho mismo de que sea un país en el que se encarcelan a periodistas y puede un político verse en problemas serios, verse incluso en la cárcel, pues aparte de eso utilizó sin recato los recursos del Estado y el control de los medios de comunicación que tiene para atraer a los votantes. Mientras que
los intentos de hacer lo propio, especialmente los medios de comunicación, por parte de Kılıçdaroğlu, la idea que tenía pues, como candidato de transmitir sus mensajes, se veían continuamente obstaculizados. Un ejemplo para que nos hagamos una idea. En el mes de abril, que fue el mes inmediatamente anterior a las elecciones, Erdogan se benefició de 32 horas de información exclusiva en la televisión estatal. A Kemal Kılıçdaroğlu solo le dieron 32 minutos. Con esto creo que este dato ya es definitivo. Con esto ya está dicho todo. La agencia de telecomunicaciones de Turquía prohibió incluso a Kılıçdaroğlu, a su campaña, enviar mensajes de texto, SMS, a los ciudadanos, mientras que los ministros del gobierno bombardeaban a los turcos con ellos, con mensajitos a diario, escudándose en que eran ministros del gobierno. Pero no ha sido solo un problema de comunicación y de acceso al electorado a través de la televisión, de la radio, de la prensa. Erdogan ha tenido tiempo más que sobrado para ir moldeando el sistema, para que favorezca al que está en el poder. Le favorece a él ahora, pero el que venga se verá bendecido con las mismas ventajas. Los tribunales de justicia, por ejemplo, están repletos de gente afín al gobierno. Es relativamente sencillo en Turquía que te denuncien por insultar al presidente. Se considera una difamación imperdonable porque es el presidente, no porque sea Erdogan, sino porque es la figura del presidente. Y no haya solo periodistas, que eso por supuesto, también ciudadanos particulares que critican al gobierno a través de las redes sociales. No es que un periodista en un diario muy leído pues publique una columna que el gobierno considere que es una difamación al presidente de la República y le pongo en pleito. No, esto va más lejos. Un simple ciudadano que vive en una ciudad perdida, que ha puesto un comentario en la red social, una cualquiera de ellas, y a partir de ahí se puede ver metido, y de hecho se han visto muchos metidos en problemas legales por esto. Eso no sucede, por ejemplo, en Europa Occidental o en los Estados Unidos. Es muy raro que a alguien le metan un pleito desde el gobierno, por no decir prácticamente imposible, por insultar a veces con unos insultos muy gruesos al presidente del gobierno, sea por hecho, o al primer ministro, sea por hecho que lo llevan en el sueldo, que la gente pues les falta el respeto o les abuchee si salen en la calle, ¿no? Pero no solo ha sido, como digo, este problema de la comunicación, que sí, que es que evidentemente pues tienen más medios de llegar a la gente. Es que todo estaba pensado para que Erdogan lo tuviese fácil. Ha sabido explotar, y esto es importante. Y esto sí que hay que ponérselo en su haber. Lo otro no. Lo de los medios de comunicación o el hecho mismo de que la judicatura la tenga de su lado, esto es algo que hizo a su favor, lo hizo bien para su campaña hace años. Pero esta vez ha sabido leer, si bien no los problemas de la sociedad turca, y a la vista está que ha ganado por poco, sí los temores e inseguridades de la sociedad turca. Se las ha apañado, por ejemplo, para retratar al CHP, que es el partido kemalista, no lo olvidemos, tampoco son unos nuevos, ni unos revolucionarios, ni nada de esto, y al propio Kılıçdaroğlu como unos tipos incompetentes, desorganizados, gente sin contacto con la Turquía real, que no salen de Estambul y de Ankara, y por lo tanto, pues gente muy peligrosa. Poco menos que como unos aventureros que acaban de llegar y que dejar el país en sus manos es una irresponsabilidad. Eso apela directamente al deseo de estabilidad, de seguridad, de cierto orden de las cosas de mucha gente. Cuando la gente está preocupada por su seguridad física o seguridad económica, se activa lo que podríamos llamar algo así como el reflejo autoritario. La preferencia por una mayor libertad pasa a un segundo plano frente a la búsqueda de estabilidad. Esto se ve en muchísimos regímenes políticos, ¿eh? La gente, digamos, que se une en torno al hombre fuerte, que se presenta a sí mismo como el salvador y promete brindar seguridad a cualquier precio. En medio de esta incertidumbre, la gente se queda con lo malo que conocen, antes que decantarse por lo bueno que vendrá, si es que es bueno, que tampoco lo saben. A los turcos no les faltan temores e inseguridades. El problema kurdo sigue ahí. Y no solo sigue ahí, incluso ha ido a peor, por la guerra en Siria y en Irak de los últimos años. Todos los kurdos que han ganado allí, tanto en Siria como en Irak, todo lo que han ganado, en Turquía se percibe como una amenaza para el Estado kurdo. En Siria llega a constituir un estado propio, el de Rojava, que aunque no es un estado propiamente kurdo, sí, la mayoría es kurda. Y en Irak, la región del norte de Irak tiene una autonomía muy amplia. Y esto lo ven, evidentemente, lo ven los kurdos que están en Turquía y los propios turcos.
Erdogan no ha hecho más que echar gasolina al fuego, intensificando esos temores para consolidar su poder. En la campaña electoral, por ejemplo, empleó vídeos falsos en los que se insinuaba que Kılıçdaroğlu tenía relaciones con el PKK, el Partido de los Trabajadores del Kurdistán, que por supuesto está prohibidísimo en Turquía. Calificó de terroristas a los socialdemócratas, hizo afirmaciones falsas de que Kılıçdaroğlu liberaría a Abdullah Öcalan, que es el jefe del PKK, que está encarcelado, que en cuanto lo eligiesen le pondría en la calle. Aunque el PKK no ha hecho atentados dentro de las fronteras de Turquía en los últimos tiempos, y de hecho está debilitado por la campaña militar de los turcos en Irak, el alarmismo de Erdogan no ha hecho más que aumentar los temores de una sociedad que cree que está siendo atacada por millones de refugiados. El sentimiento contra los refugiados es muy alto en la Turquía de nuestro tiempo. Un número cada vez mayor de nacionalistas turcos ven a los refugiados como una carga económica, una amenaza a la propia seguridad del país y un peligro para la composición étnica de Turquía. Los turcos de clase trabajadora se quejan de que los refugiados sirios reciben muchas ayudas del gobierno. Los kurdos se quejan de que la bienvenida que se da a los refugiados sirios, que se les recibe con los brazos abiertos, que el gobierno, se los recibe muy bien, mientras ellos carecen de derechos básicos como el acceso a la educación en kurdo. Otros están molestos porque en ciertas zonas la afluencia de sirios ha hecho subir el precio de la vivienda y se han reducido los salarios. Bueno, fue el propio Erdogan quien les abrió la puerta, no lo olvidemos. Pero para muchos votantes turcos, solo Erdogan puede solucionar el problema, lo cual ya es llamativo. En la región sureste del país, que fue la región golpeada por los terremotos de febrero, ganó Kılıçdaroğlu. Pero aún así casi la mitad de los votantes apoyaron a Erdogan. Es decir, votaron por la misma persona que en buena medida era responsable, no del terremoto en sí, que evidentemente no fue culpa de Erdogan, pero sí de la respuesta y de la corrupción que permitió que tantos edificios se viniesen abajo, con sus moradores en el interior. En un momento de incertidumbre, muchos de los que perdieron sus hogares y a sus seres queridos respaldaron a un líder duro, a un tipo asertivo, que comenzó a reconstruir rápidamente un par de meses después y prometió, como os decía antes, terminar la reconstrucción en un año. Mejor eso que arriesgarse con un candidato desconocido. Algo así como que muchos se han dicho a sí mismo. No nos gusta Erdogan, evidentemente, pero es lo más parecido a un dictador. Y por eso puede hacer que las cosas sucedan más rápidamente. Los problemas económicos de Turquía son otra fuente de temor. El país se enfrenta a una economía que se tambalea, con una divisa devastada y una tasa de inflación muy alta, del 50% en mayo, como os comentaba antes. Hay millones de personas que viven por debajo del umbral de la pobreza. Bueno, una encuesta que se hizo el mes pasado, casi el 70% de los encuestados tenían problemas para pagar la comida a final de mes. A pesar de que buena parte de estas dificultades económicas han sido provocadas por las políticas de Erdogan, hay todavía suficientes personas que confían en él para solucionarlas, en lugar de arriesgarse con un líder cuyo partido no ha gobernado al país desde hace 2 décadas. Millones de personas que dependen de la ayuda del gobierno para vivir temían además perder todas estas ayudas estatales si Kılıçdaroğlu llegaba al poder. Ojo, este es un mensaje que promovió activamente la campaña de Erdogan. Erdogan supo capitalizar todos esos temores. La robustez de su voto es producto de su capacidad para convencer a una mayoría de que él, y solo él, puede solucionar los problemas que él mismo ha creado. La pregunta es cuánto tiempo podrá cabalgar sobre esa ola. Los próximos 5 años con Erdogan nos darán la respuesta. Volvemos hoy en la Contracrónica a hablar de seguros con AXA Seguros. Lo más valioso en una empresa son sus empleados. Atraerlos, cualquier empresario lo sabe, cuesta mucho y retenerlos cuesta todavía más. Hay muchas maneras de conseguir ambas cosas. Se pueden ofrecer mejores salarios, se pueden ofrecer también horarios más personalizados o ciertos beneficios en forma de seguros. La previsión social colectiva, que así es como se llama, es eso mismo.
mismo, seguros colectivos para los trabajadores de una empresa. Algo que en mercados laborales como el estadounidense o el británico es algo muy habitual, estamos acostumbrados a verlo en las películas, y que en muchas ocasiones consigue que el empleado que tenía pensado marcharse no lo haga, o que un futuro empleado que tiene 2 ofertas de empleo se quede con la que incorpora este tipo de beneficios, que bien podríamos considerar, y de hecho en AXA lo consideran así, un salario emocional. Pues bien, para hablar de este tema tenemos hoy a Ricardo Ruiz Pérez, director de Previsión Social Colectiva de AXA Seguros. Ricardo de Seguros sabe mucho, yo diría más, sabe muchísimo, es actuario y lleva casi un cuarto de siglo dedicado a esto. Nada como la voz de la experiencia para abordar un tema que es muy interesante, pero interesante en el sentido de que interesa tanto a empleados como a empresas. Muy buenas, Ricardo. Hola, Fernando. Muy buenas. En AXA insistís mucho en la idea del salario emocional. ¿Cómo podríamos entender eso de salario emocional? Pues sí, el salario emocional, como tú bien has dicho, pues es una forma de salario que ahora está, pues las empresas han visto que es muy importante, porque ya no solo es el salario económico, ¿no? que es muy atractivo, obviamente, pero hay otras alternativas que las empresas ven que son fundamentales para retener el talento y mejorar el salario emocional de sus trabajadores, como es a través de esquemas o de modelos, como puede ser la previsión social colectiva y cómo, aparte del salario, los trabajadores valoran enormemente pues, estas otras alternativas salariales. Para las empresas es muchas veces un auténtico drama retener a los empleados o directamente conseguir que vengan nuevos con perfiles interesantes. No saben qué hacer ya muchas veces los directores de personal para evitar que un empleado muy valioso se les marche de la empresa. Esto que estáis ofreciendo vosotros puede ser un buen reclamo. Efectivamente, y eso lo valoran muchísimo las empresas. Yo me he encontrado muchos empresarios en el que dicen, bueno, primero lo difícil que es encontrar mano de obra o trabajadores cualificados, y una vez que los consigues, lo difícil que es mantenerlos. Y ellos mismos te dicen en su experiencia, es decir, solo con el salario económico, la nómina de todos los meses, no me es suficiente, ¿no? Y a mí me interesa, porque el trabajador es como se va a retener, pues otras alternativas. Esas alternativas, pues por ejemplo, pasan por soluciones. Los empresarios te dicen, yo quiero que mi empleado tenga, por ejemplo, un seguro de salud, ¿no? En el que, oye, si le pasa algo, pues puede hacerse pruebas, puede hacerse tratamientos, pues todas las ventajas que puede ofrecer un seguro de salud. Y eso un trabajador lo valora más, lo decías tú perfectamente en la introducción, ante un mismo salario. Pues yo prefiero tener estas opciones retributivas que me ofrece la empresa, ya sea como el seguro de salud, como hemos hablado, o darle la posibilidad o que la empresa colabore en esquemas como puede ser ahorrar para la jubilación o tener soluciones para el caso de invalidez. Y todo esto dentro del ámbito de los seguros, pero estos esquemas de retribución flexible también incorporamos otras opciones, aparte de las aseguradoras, como pueden ser facilitar, y todo esto está recogido en las ventajas que se ofrecen en la ley del IRPF, como guardería, facilitar las ventajas fiscales de la guardería, del transporte, de la formación, etcétera. En algunos lugares como Estados Unidos esto es muy común. Yo he conocido a algún estadounidense que me decía, pues tengo una buena oferta de trabajo de otra empresa, pero es que me quedo sin lo que allí denominan benefits. Es bastante habitual oír hablar a los estadounidenses de esto y a los británicos también, de los benefits, que siendo español costaba al principio entender lo que era eso de los benefits. Los benefits realmente son seguros de previsión social colectiva, ni más ni menos, y les dan un valor tremendo, tienen de todo tipo, que sorprende al principio verlo, la cantidad de seguros que han añadido a la nómina de ese trabajador en cuestión. El hecho es que vosotros en AXA tenéis la misma cantidad, o incluso me atrevería a decir que más. Tengo delante la página web a la que podéis acceder si queréis, axa.es/seguros para empresas, seguros-empresas exactamente, y hay un montón de ellos. Nos ha comentado ahora Ricardo el seguro de salud, pero hay de accidentes, de vida, de ahorro y jubilación, de hospitalización, en fin, es un catálogo casi interminable. Correcto, o sea, dos
de lo que dices, efectivamente, la gran ventaja, o primero, ¿por qué en España esto es más desconocido? Pues principalmente porque eran alternativas o soluciones retributivas que se puede decir que estaban ya recogidas en la ley que favorece todo esto, que es la ley del IRPF, pero que la solución para hacerlo era como muy orientado o solo se lo podían permitir las grandes empresas, ¿vale? Nosotros lo que estamos haciendo es acercando este tipo de soluciones para las empresas a todo tipo de empresas, ¿vale? Desde cualquier pyme, una empresa de 2 trabajadores, pues ya puede acceder a estas soluciones, ¿vale? Nosotros solo le acercamos esta solución que, como te digo, antes solo se lo podían permitir grandes empresas que además muchas veces eran multinacionales y pues sí que tenían ya el concepto muy comprado de pues de lo que se hacía en sus filiales multinacionales. Entonces, acercamos estas soluciones a estas empresas y le hacemos el traje a medida. Habrá empresas que valore más tener un seguro de salud, otros incluir la parte de transporte, otras favorecer el ahorro para jubilación. Y toda esta mezcla, pues etcétera, toda la gama que estás diciendo, pero facilitándoselo a las empresas, ¿no? Tenemos muchas soluciones, pero luego nosotros, dependiendo de la realidad de cada empresa, hacemos la solución a su medida. Es decir, es un trabajo personalizado que hacéis sin importar el tamaño. A mí esto es lo que más me fascina, porque los benefits famosos normalmente se asociaban, como bien has dicho, o a empresas multinacionales que aterrizaban en España y que se traían ya ese esquema a sus subsidiarias en España, o de empresas españolas pero empresas muy grandes. Pero no era habitual, no es de hecho habitual, encontrar empresas españolas pymes, las pequeñas y medianas empresas, que ofrezcan este tipo de salario emocional, llamémosle así, y me parece que le habéis puesto un nombre excelente a sus empleados, algo que es bueno tanto para la empresa como para el empleado. Efectivamente, de hecho muchas de estas empresas ya habían oído hablar de temas de retribución flexible, salario emocional, pero lo veían como lejos. Era como una cosa de, bueno, eso igual para mí, que soy una empresa pequeñita o mediana, pues eso igual no es para mí. Y las áreas, las que tienen áreas de recursos humanos, o el empresario que no tiene recursos humanos o lo hace a través de la gestoría, oye, pues sí que había estado pensando, yo cuando visito clientes sí que había estado pensando en todo esto de retribución flexible, incluyendo pues eso, los diferentes productos que se puede incluir, de salud, ahorro, jubilación, etcétera, pero no sabía cómo, o nadie les había explicado cómo, ¿no? Entonces, hacer estas soluciones, que es muy importante, que son a la medida de cada empresa, pues habrá empresas que puedan dedicar más recursos, menos recursos, otros hacerlo a través de retribución flexible, habrá otros que quieran pagar directamente las diferentes soluciones. Pues este traje a medida que estaba, lo veían las empresas un poco lejos para su tamaño y que lo asociaban a grandes corporaciones, pues ahora ven y nosotros les facilitamos la implementación de estos esquemas. Comentabas un concepto que me ha gustado bastante, Ricardo, la idea de la retribución flexible. Una retribución flexible sería un modo de que el empleado y el empleador acuerden el pago del salario en distintas formas, no necesariamente en dinero, sino que una parte del salario puede ir a través de ciertos productos, ¿no? O de ciertos servicios que ofrece la empresa. Efectivamente, la retribución dentro de la previsión social colectiva está la retribución flexible, que efectivamente, como tú estás diciendo, es la forma en la que la empresa pone a disposición de sus trabajadores una serie de productos y servicios con la ventaja que tienen unas ventajas fiscales. Estas ventajas fiscales se recogen en la ley del IRPF, es aprovechar o usar estas ventajas fiscales en el que se considera pues una serie de productos y servicios como pueden ser el producto de salud, ahorro jubilación, el restaurante, transporte, guardería, la formación. Lo más interesante es el seguro en sí, pero el tema fiscal también no se queda corto, ¿eh?
Y es lo que el empresario seguramente mire de una manera muy con ojos golosos, digamos, tanto el empresario como el propio trabajador, ¿no? Efectivamente, porque el empresario ve que a través de estos esquemas está poniendo a disposición de los trabajadores estos productos sin que necesariamente el empresario tenga que hacer un desembolso. Es decir, aquí el empresario pone a disposición de los trabajadores estos productos y servicios y es el trabajador el que decide que parte de su nómina va a ir destinada a la compra de estos productos. Entonces el empresario le está poniendo a disposición sin que necesariamente se lo esté pagando. Entonces, el empresario aparte puede también contribuir a estos esquemas según él quiera. Pero ya el mero hecho de poner a disposición de los trabajadores estos productos, pues supone unas ventajas fiscales. Y de hecho son dos las ventajas. Yo diría que la primera es acceder a estos productos y servicios a través de la negociación colectiva, es decir, que siempre a través de la empresa para el trabajador va a ser más económico o va a tener mejor precio contratar un producto de salud o ahorro jubilación o de vida riesgo a través de estos esquemas, más luego la ventaja fiscal que es muy importante y más en un entorno como el que estamos actualmente, en el que están pues subiendo, pues hay inflación, ¿no? Entonces, oye, nuestros salarios podemos optimizarlos a través de estos esquemas. En algunos casos sucede, no sé por qué me lo ha contado algún amigo, que le han subido el sueldo, pero en la práctica se lo han bajado porque ha subido de tramo de IRPF y ha visto cómo a final de mes se llevaba algo menos, a pesar de que la empresa estaba pagando un poco más. Si en lugar de subirle el sueldo en efectivo le hubiesen suscrito un seguro que seguramente él contrataría por su cuenta, porque hay muchos seguros que contratamos en nuestra vida a poco que seamos medianamente previsores, qué sé yo, todos tenemos, o casi todos, digo yo, un seguro dental, por ejemplo. Casi todos tenemos un plan de pensiones más o menos ambicioso y todas estas cosas se pueden hacer a través de la empresa. El plan de pensiones, por ejemplo, a mí me parece uno de los productos que tenéis más interesante. Así es, a través de estos esquemas, pues tú puedes contratar estos productos y servicios que si lo hicieras por fuera de estos esquemas, pues no tendrías estas ventajas fiscales. Entonces, sin que la empresa incremente la masa salarial, ¿vale? Por eso decimos que es desde gratis para las empresas, porque las soluciones tecnológicas que hay detrás, esas lo asume AXA, esas las proporciona AXA, pero el acceder a estos productos y servicios, poner a disposición estos productos y servicios sin que la empresa esté incrementando la masa salarial y yo me pueda beneficiar de esta ventaja fiscal, pues finalmente no dejas de ser una forma en la que está sin incrementar mi sueldo bruto, se está incrementando mi sueldo neto. Acabas de hablar, Ricardo, de una idea muy, pero que muy atractiva para las empresas, que es la del coste cero o desde coste cero para las empresas. ¿Cómo puede ser algo desde luego valioso, como es un seguro, puede tener coste cero? ¿Cómo es posible? Sí, efectivamente, es la forma en la que nosotros, a través de la retribución flexible, es la forma en la que acercamos a todas las empresas pues estas soluciones de retribución flexible. El coste cero para la empresa viene pues porque nosotros lo que les estamos proporcionando es una solución integral de retribución flexible que va desde los seguros de salud que habíamos comentado, como el resto de servicios que no son necesariamente de salud, como hemos hablado de el transporte, la guardería, formación, restaurante, y detrás de eso la gestión a través de la solución tecnológica, que era la que te comentaba al inicio, que tenía un coste muy elevado y por eso antes era solo para grandes empresas, eran las empresas que se podían permitir estas soluciones tecnológicas. Entonces, todo esto lo hemos acercado, por eso me gusta decir que hemos democratizado el mercado en este sentido para acercarlo a todo tipo de empresas, porque el coste de ofrecer esto a los empleados es gratuito. Y ya son cada uno de los trabajadores el que toma la decisión de si quiere contratar o no estas soluciones, ya sea el seguro de salud, ahorro jubilación, etcétera. Y va desde coste cero, porque luego las empresas, o sea, esa parte sería la de retribución flexible, pero luego las empresas también pueden tomar diferentes propuestas o tener diferentes políticas de recursos humanos
Por eso decimos que son soluciones individualizables para cada una de las empresas. Oye, pues igual yo quiero ofrecer la posibilidad o dar la posibilidad a los trabajadores de que ellos contraten con estas ventajas de costes y ventajas fiscales estos productos y servicios, pero igual yo como empresa también quiero contribuir a pagar el seguro de salud o parte del producto del seguro de salud o ahorrar para la jubilación, etcétera. Entonces, por eso va desde coste cero, porque damos toda la solución integral, ¿vale? O ponemos a disposición toda la solución integral hasta lo que las empresas quieran ir invirtiendo en adición a esta parte, de forma complementaria. Todo esto lo tenéis empaquetado dentro de un producto que se llama AXA Flex, según he podido ver, que puede llegar a ser muy atractivo para los propios empleados. Con o sin AXA Flex, el empleado puede ganar un dinerito más a fin de mes, tener un incremento en el salario interesante. Efectivamente, esa es la principal ventaja económica. Efectivamente, viene por la parte de contratar a un coste más económico que si lo haces de forma individual, más toda la parte del impacto fiscal que te puedes beneficiar, en el que, oye, pues salen cifras pues bastante atractivas, ¿vale? Ya depende de la casuística de cada empleado. Pero, por ejemplo, oye, que igual contratando a través de estos productos y servicios, igual te puedes estar incrementando, tu sueldo neto puede estar incrementando en torno a un 6, un 7, un 8%, que los entornos inflacionistas que estamos ahora, se vuelve muy atractivo. Y por otro lado, para la empresa, pues todas las ventajas que en cuanto a la disminución del absentismo laboral, incremento de la motivación, incremento de la productividad que implementar estos esquemas supone, pues es una ventaja para todos. Ese incremento de sueldo que hablas de un 6-7% en un salario bruto de unos 39.000 euros, por ejemplo, podría sustanciarse en 1.500 euros extras todos los años. Exactamente. Que no está nada mal. Teniendo en cuenta cómo se ha puesto el coste de la vida, 1.500 euros saben a gloria para cualquiera, y más cuando es con algo tan atractivo como es un paquete de seguros, ¿no? Porque el paquete de AXA Flex lo tenéis bien dotado de manera muy generosa. En fin, la verdad es que todo esto que nos has contado, Ricardo, me parece estupendo. No estoy, de hecho, por contratar yo mismo. La pena es que yo no soy una empresa, soy autónomo. Si no, lo contrataría de mil amores, si no tengo empleados. Pero si los tuviese, no, vamos, sería probablemente la primera cosa que haría. Preocuparme de los seguros. Ya sabéis, yo os insisto mucho en la contra, que ser previsor es una de las virtudes principales en cualquier persona y más todavía en cualquier empresario. Pues nada, Ricardo, ha sido un placer tenerte hoy. Muchísimas gracias por tu compañía. Muchas gracias a ti, Fernando. Un abrazo. Bueno, pues espero que hayáis aprendido todo lo que había que aprender sobre este tema. Podéis encontrar más información de cualquier modo, ya sabéis, en axa.es y allí veréis la cantidad y variedad de productos, entre ellos estos, por supuesto, de previsión social colectiva que esta compañía nos ofrece. Pasamos ahora con Pizarro, que nos habla de Vladimir Putin. Vladimir puede enarbolar las banderas que mejor le parezca y de hecho lo hace sin más criterio que el de su conveniencia política. Está en los demás el querer no ponerse detrás gritando consignas o haciéndose fotos que el tiempo maltratará. Hoy, Vladimir enarbola un pendón llamado guerra, de un tamaño tal que no deja ver el resto de banderolas y gallardetes. Por otra parte, confundir un sueño con la realidad y concluir que te has despertado solo puede acabar como lo está haciendo este credo, entre la extrañeza y la indiferencia diluido en la socialdemocracia. Un cordial saludo de Pizarro. Y con esto, queridos amigos, termina el programa de hoy, 5 de junio. Mañana será 6 y estaré aquí de vuelta. Hasta mañana.